San Anselmo de Canterbury es el santo que recordamos en este día 21 de abril. Es un santo importante, muy conocido, es un doctor de la Iglesia, uno de los personajes más ilustres de la Edad Media, monje medieval, además gran filósofo, teólogo y místico. La Iglesia lo nombró doctor de la Iglesia por la ejemplaridad de su vida, por su doctrina, por su enseñanza, por lo que escribió. San Anselmo nació en el año 1033 en la ciudad de Aosta, al norte de Italia, en la región del Piemonte. Una familia noble era la suya, familia acomodada, con lo cual de niño pudo gozar de todos los privilegios, de esa buena posición económica y social que tenía la familia. Recibió una educación humanística muy buena también, San Anselmo. La fe le llegó por medio de su mamá. La madre era una gran cristiana, católica. Él siempre la recordará como una de las puertas por las cuales entró la fe en su vida. Otra de las puertas fueron los monjes benedictinos, que hicieron de tutores, de maestros, de guías, cuando él era chico, que lo educaron. El padre, en cambio, nada que ver con la fe. Era un hombre muy mundano, amante del lujo, de las fiestas. Claro, como eran personas que estaban bien económicamente y socialmente, se podían dar lujos y participar de fiestas importantes y bueno, eso es un peligro para el alma muchas veces. El tener tanta comodidad es un peligro para el alma, porque el alma se puede acostumbrar a la buena vida o a la vida fácil o a la vida frívola. Bueno, así era el papá de San Anselmo. Cuando San Anselmo en la adolescencia le planteó que quería ser monje, dedicarse a Dios, consagrarse, el padre se opuso, rechazó esa idea, y eso lo puso muy mal a San Anselmo. De hecho, enfermó. Tan mal estaba, tan triste estaba por esa negativa del padre, que enfermó. Pero el padre, que era un hombre, se ve, de corazón duro, no cambió de parecer, de opinión, ni siquiera al ver enfermo al hijo. Luego San Anselmo se recuperó y el padre lo arrastró durante algunos años a una vida mala, a una vida igual que la suya, frívola, mundana. Así que estuvo unos 3 años más o menos viviendo así, alejado de Dios, San Anselmo, ¿no? Volcado a los placeres del mundo. De esa vida él luego se arrepentirá, como él mismo va a decir, ¿no? Pasado ese tiempo, la madre había muerto, le renació el deseo de consagrarse a Dios, le resurgió la inquietud religiosa, digamos, y se escapó de la casa, se fue de la casa del padre, porque bueno, estaba en enfrentamiento con el padre por ese motivo religioso, porque el padre no lo apoyaba en su vocación, y se dirigió a Francia. Había escuchado San Anselmo que en Francia, en una abadía de Francia, una abadía de Bec,
en la región de Normandía, al norte de Francia. Ahí se encontraba un abad famoso en la época, un tal Lanfranco. Y San Anselmo quiso ir a verlo, estar con él para que este hombre lo instruyera, lo formara, lo guiara espiritualmente. Y estuvo ahí, en esa abadía. Luego el abad Lanfranco murió y quien lo sucedió en el puesto de abad fue justamente San Anselmo, su discípulo. Era joven, pero igual lo eligieron como abad. Se ve que era muy capaz, muy talentoso, con cualidades espirituales y de gobierno elevadas. Por eso lo eligieron, siendo joven. La abadía de Bec, a la cual pertenecía, de la cual era abad San Anselmo, tenía bienes, tierras, propiedades en Inglaterra, en Canterbury, con lo cual se dirigió allí un tiempo y fue designado arzobispo en Canterbury. Por eso en la historia se la conoce como San Anselmo de Canterbury, ¿no? Porque ahí fue arzobispo, o sea, además de monje y abad, arzobispo. Y allí como arzobispo tuvo que lidiar con los políticos de la época, que eran los reyes de Inglaterra, sobre todo dos, uno llamado Guillermo el Rojo, y cuando murió el sucesor, Enrique I o Enrique I de Inglaterra. ¿Por qué tuvo que enfrentarse con estos reyes? Porque estos reyes se metían demasiado en la vida de la Iglesia. Querían un poco gobernar la vida interna de la Iglesia. A ver, una cosa es tener buena relación con la política, otra cosa es dejar que la política o los políticos, en aquella época los reyes, se metan demasiado en la vida de la Iglesia, le quiten libertad a la Iglesia o quieran adueñarse de la Iglesia o de los bienes de la Iglesia. Bueno, eso fue lo que ocurrió en esa época. Guillermo el Rojo y Enrique I o Enrique I querían, y de hecho lo hicieron, adueñarse de los bienes materiales de la Iglesia, de las propiedades, de las tierras, confiscar los bienes de la Iglesia. Algo similar a lo que pasó en Argentina en la época de Rivadavia, el presidente Rivadavia, cuando confiscó muchos bienes, propiedades a la Iglesia. Además, también intentaban meterse con una injerencia exagerada, indebida, en lo que es la designación de obispos, arzobispos. Los reyes querían ellos designar los candidatos para obispos o arzobispos. Bueno, San Anselmo se dio cuenta que estos políticos de turno, estos reyes de la época, se estaban extralimitando en su relación con la Iglesia. Estaban metiendo demasiado en la vida interna de la Iglesia. Y los frenó a los dos. Eso le costó caro, le costó un destierro, tuvo que irse, lo expulsaron. Estuvo un tiempo en Italia, también pidió ayuda al Papa para ese fin. Luego regresó
pero siguió esa lucha con Enrique I hasta que finalmente el rey lo reconoció nuevamente como arzobispo y las cosas un poco se calmaron. Pero entonces aparece acá la figura de este monje, si se quiere, guerrero o defensor de los bienes espirituales y de los bienes materiales de la Iglesia. San Anselmo intentó defender la libertad de la Iglesia, la libertad. O sea, la política no puede meterse en la vida interna de la Iglesia, cosa que a veces vemos en esta época también con mucha tristeza. Porque cuando eso ocurre, cuando la política se mete en la vida de la Iglesia y los políticos, la Iglesia pierde libertad. La Iglesia termina siendo sometida o estando a disposición o a las órdenes, no de Cristo, no del Evangelio, sino de los políticos de turno. Contra esto luchó fuertemente San Anselmo de Canterbury y también sufrió, por ejemplo, como dijimos, el destierro. Por último, digamos que San Anselmo se caracteriza por haber sido un hombre que escribió mucho, dijimos gran filósofo, teólogo, místico, escribió libros de teología, de filosofía, de espiritualidad, y en él se destaca aquella frase, creer para entender y entender para creer. Él decía que la fe y la razón tienen que estar juntas. Él decía que para empezar a entender las cosas hay que creer, porque la fe es luz que te ayuda a comprender, a entender la realidad. La fe es luz para la razón. Creer para entender, pero también al revés, lo contrario, entender para creer. O sea, creer para entender y entender para creer. Porque cuando uno tiene fe, el creyente también debe usar la inteligencia. Nuestra fe no es un acto ciego, nuestra fe no es un salto al vacío. Tenemos que pensarla la fe, hay que razonarla la fe, en la medida que ello sea posible, ¿no? Que se pueda pensar la fe. Entonces, fe y razón se necesitan mutuamente, se alimentan recíprocamente. Esto también lo enseñaba este gran santo. En esta época donde hay poca fe y en consecuencia mucha irracionalidad, porque falta la luz a la inteligencia para poder entender, para poder razonar. Esto se ve mucho en la actualidad. Pidamos a San Anselmo, interceda por nosotros, aumente nuestra fe para de esa manera poder comprender mejor la realidad con esa luz. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Anselmo de Canterbury ruega por nosotros.